Estamos en comunicación con Manuel Bertoldi, ingeniero agrónomo y referente del Frente Patria Grande. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Sí, todo bien. Bueno, muchas gracias por estos minutos y en principio, bueno, preguntarte qué opinión te merece este lockout que llevó adelante la patronal y cómo caracterizás vos a estos sectores, sobre todo por el rol que jugaron históricamente en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, la verdad que la medida de fuerza que intentaron llevar adelante, digo intentaron porque fue un fracaso el paro que hicieron, sorprendió, digamos, porque son los sectores del agro concentrados, como ustedes bien graficaban, que están siendo ampliamente beneficiados con los precios internacionales que se están manejando de los principales cereales que la Argentina produce y la oleaginosa, como el maíz y la soja, que está llegando las hojas a un precio que supera los $500, ¿no? Y el maíz también está en una tendencia alcista muy grande y inclusive ya se había garantizado el 85% más o menos de la venta, digamos, de la cosecha anterior, y entonces sorprendió ese intento que tuvieron de hacer este lockout, que por suerte fue un fracaso, pero que dejó en evidencia, bueno, la intencionalidad de estos sectores que no quieren ver perjudicadas en lo más mínimo sus tasas de ganancia, que son exorbitantes, y que en un escenario de crisis, de pandemia, de una profunda situación económica muy difícil en amplias mayorías, bueno, son sectores que miran para el costado, ¿no? Que tienen un espíritu muy egoísta y muy poco solidario. Manuel, teniendo en cuenta que históricamente en algunos debates económicos se habla de la burguesía nacional, ¿cómo explicarías que los sectores económicos que más ganancias extraordinarias tienen, que son quienes le dan al país las divisas, cómo explicarías o bajo qué lógica podrías describir que tomen esta clase de medidas como el lockout del otro día cuando se les pide un poquito de su parte? Bueno, porque es la actitud que han tenido históricamente en la construcción de este país, ¿no? Desde la conquista del desierto para acá. Ustedes planteaban recién en números bien concretos cómo está haciendo hoy la distribución de la tierra en Argentina, y son los mismos sectores que se apropiaron en su momento de las tierras y que hoy, desde una lógica diferente, porque el modelo de producción ha cambiado, digamos, desde el advenimiento, digamos, de los agroquímicos, de la innovación tecnológica, pero siguen siendo, digamos, las mismas familias que son las que se aprovechan de los precios internacionales en una alianza muy estrecha con sectores que tienen intereses en otros países. Digo, hay que graficar que acá la exportación en Argentina sigue estando controlada por grandes empresas multinacionales, que son 7, son 8, Cargill, Monsanto, Dreyfus, Midera, que controlan más del 90% de lo que se exporta en Argentina. Bueno, con ese sector están en alianza estos sectores de la producción nacional, y bueno, y son los que generan este tipo de medidas coercitivas, ¿no? ¿Y qué pensás sobre la marcha atrás del gobierno frente a esta medida regulatoria? Mirá, hay un elemento objetivo y uno subjetivo, digamos. El objetivo es que, como te decía, en relación a lo que había sido la cosecha anterior, ya se había comercializado más del 85% de la producción. Fue una medida que intentó plantear cierto freno a la tendencia alcista, de tratar de generar alguna reserva de maíz para el país, sobre todo porque había una presión de los sectores. El maíz, para los que no saben, es el principal alimento de las producciones animales, sobre todo de la producción avícola y de la producción porcina. Esos sectores productores estaban presionando porque se les dificultaba
muchísimo conseguir el maíz, tenían que pagar el maíz al contado y sus producciones se veían en riesgo. Frente a eso, el gobierno, bueno, intentó generar una medida para garantizar maíz y que no haya una tendencia alcista también en esos alimentos. La realidad es que, como te decía, ya se había comercializado o ya se comercializó más del 85%. El elemento subjetivo, que para mí es el más preocupante, es que como al igual que lo que pasó con Vicentín, el gobierno, frente a tener que enfrentar a algunos sectores, bueno, da marcha atrás, y ahí hay un elemento para pensar, digamos, una estrategia política que efectivamente, si queremos construir un país con mayor justicia social, con mayor distribución de la riqueza, hay que enfrentar a estos sectores. Bueno, el haber tenido que retroceder ahora, al igual que lo que se hizo con Vicentín, bueno, genera un elemento para mí preocupante, digamos, porque yo insisto, en algún momento vamos a tener que, si queremos realmente construir un país más justo e igualitario, enfrentar la concentración de riqueza que tienen estos sectores, ¿no? Manuel, cuando este campo que se arroga la representación de todo el sector tiene este poder casi extorsivo ante una medida que les pide que colaboren nada más, ¿cómo ves la posibilidad de que el gobierno impulse o brinde herramientas al otro campo? Sabemos que el campo está compuesto por muchas cooperativas, por también la agroecología familiar, con créditos y demás, para poder darle también un poder a este sector y que no sea el otro campo, ¿no? El de la mesa de enlace, y que pueda negociar con distintos sectores. ¿Cómo ves estas posibilidades? Sí, de hecho te agrego, Rodri, estos sectores inclusive piden ser parte del diálogo del diálogo que sucedió en estos 14 días, ¿no? Sí, como ustedes dicen, el campo, la realidad agropecuaria argentina, lejos está de ser este sector que muchas veces es el que se hace visible por los grandes medios de comunicación y que se lo construye como una representación hegemónica del campo. En el campo hay una diversidad de actores y sobre todo la gran mayoría de las poblaciones rurales no hacen parte de esta realidad. De hecho, los que se llevan esta torta de la que estamos hablando no viven en el campo, viven en las grandes ciudades y con esas ganancias generan toda la especulación inmobiliaria que después también trae problemas en las grandes ciudades. Ese otro campo, que muchas veces está invisibilizado por los grandes medios de comunicación, obviamente exige políticas públicas. Yo creo que hay a lo largo de la historia de nuestro país ejemplos de políticas públicas que se pueden llevar adelante, que se tienen que llevar adelante, que tienen que ver con la regulación, una mayor regulación del comercio exterior. Tenemos que tener un Ministerio de Agricultura muchísimo más presente y orientado a generar programas de asistencia frente a un mercado salvaje que defiendan, digamos, las economías regionales, las economías de estos pequeños y medianos productores, no como se hace, digo, para poner ejemplos bien concretos, no como se hace solamente en Cuba o en China, sino como se hace en Estados Unidos y como se hace en Canadá, como se hace en Australia, digamos. El Estado en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, es el que defiende principalmente con subsidios, con políticas públicas a los farmers, a los pequeños y medianos productores, o en la Unión Europea, todo el sistema de producción que encaran, digamos, los minifundistas europeos, es viable porque el Estado está presente y los defiende frente a las lógicas que muchas veces intentan imponer desde esa teoría del libre mercado. Bueno, muchas de las empresas que tienen bandera en esos países y que operan en nuestro país hacen todo lo contrario en nuestro país, ¿no? Y ahí es donde nosotros entonces necesitamos un Estado presente y que defienda
a los pequeños, medianos productores y a las economías regionales.